El comer es importante, es súper importante, es la forma en que nuestro organismo se nutre, se repara, y eso abarca todo. ¿Ah? Nosotros somos nuestro cuerpo. ¿Ah? Creo que seguimos funcionando nosotros. Y se cortó la luz, pero estamos presentes, ahí volvió la luz. Somos nuestro cuerpo, y entonces, según cómo nuestro cuerpo esté, también es como nos sintamos. ¿Ah? De tal manera que una parte importante de la salud mental es poder comer bien. ¿Ah? Y también en cuanto a la alimentación, aporta muchas vitaminas que son esenciales en el día a día, entonces, y eso afecta directamente el funcionamiento cerebral. Sí, exactamente. ¿Ah? Ahí Carlos ha dado en el clavo, y estamos dando un rodeo, pero yo creo que es importante porque apunta aquí a una alimentación saludable, y Carlos ahí ya ha dicho una alimentación que tiene vitaminas, y para tener una alimentación con vitaminas tiene que ser una alimentación idealmente variada. ¿Eh? Y la alimentación depende también de qué acceso tengamos a los alimentos. ¿Ah? Y a qué tipo de alimentos tengamos acceso. Y desde ahí estamos en un mundo en que tenemos mucho acceso a alimentos hiperprocesados, hiperazucarados, e hiper poco variados. Y ese es un primer esfuerzo que tenemos que hacer, de ir variando un poco lo que comemos. Y, y desde ahí, también pasando el aviso a la producción local. ¿Avisos económicos? Avisos económicos, sí. ¿Ya? Estoy instalando una verdulería. No. Sus pedidos al fono. Claro, los pedidos al fono, pasando el aviso a la producción local. En general, alimentos menos elaborados los vamos a tener en nuestros productores locales. ¿No? Entonces, desde ahí la invitación es apoyar al productor local, de comprar en las ferias, comprar en las verdulerías, comprar y comprarnos a nosotros mismos, digamos. Un buen ejemplo de la autoproducción, no nos olvidemos de la organización Amores, que está trabajando en Rahue, donde además han instalado un huerto donde no solamente van a poder apoyar la producción, sino que además van a poder aprender a producir sin costo alguno. Ellos tienen un huerto orgánico ubicado al lado de la, ayúdenme un poquito, parece que fuera la Escuela Canadá. Cerca de la Escuela Canadá. ¿Cierto? Sí. Cerca también de Carabineros de Rahue, pueden acercarse para solo aprender y conocer las formas de cultivo, y además la autoproducción se puede hacer harto hincapié con ellos a que los ayuden a conocer los productos y también a mezclarlos, porque acuérdense que la buena alimentación tiene que ver con la mezcla de los colores también. Claro, sí. Y también a nuestra propia autoproducción. De repente tenemos un rinconcito en la casa donde podemos establecer nuestra pequeña huerta, algunas cositas que no requieren de mucho espacio. Si a veces, bueno, en Facebook, en YouTube, hay varios virales donde te muestran hasta una especie de creación de botellas, puedes hacer un huerto que sea autosustentable. Sí, el reciclaje es un punto que nos está dando muchas enseñanzas para poder trabajar. El YouTube y los tutoriales que aparecen en Facebook a veces nos pueden ayudar mucho a eso. Así que es una tremenda invitación en este momento a cambiar los hábitos tanto de consumo, por cambiarlos a la autogestión, como también alimenticios. Sí, qué bueno, ¿eh? Porque, o sea, vemos que en torno a la comida hay toda una cosa que tiene que ver con cómo nos relacionamos, y eso también tiene que ver con salud mental. Porque en esto de ir cultivando en la casa, no estamos hablando del indoor, sino que del cultivar el huerto urbano. Es algo que también es un saber que puede unir a diferentes generaciones, que puede unir a los vecinos. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué semillas tienes tú? ¿Qué semillas tengo yo? Puede unir a la familia. O sea, es todo un tema. Y la preparación de los alimentos también.
Exacto. ¿Eh? Ahí volvemos a los saberes antiguos, nuestra abuela que cocinaba las lentejas, ¿cierto? Que aportaba con esos frutos ricos que están en la cocina y que le dan sabor a las cosas que de repente tienen un nombre que nos da susto, porque si hablamos de cochayuyo, de brócoli, de lentejas, hay algunos que por ahí te quitan, sobre todo los millennials, son como un poco alejados de ese tipo de alimentación. Pero yo creo que también, quizás más con las edades, no me voy a justificar. Carlitos, dije millennium, tú no eres millennium, tú eres anterior. Carlos se cree milenio. Sí, eres anterior. Ahora no vamos a hablar de mí porque ese es otro tema. Eso es prehistórico. Y bueno, y claro, el ansia de comer, como era lo que terminaba la pregunta, se puede controlar. Ahora, ¿y qué pasa? Nuestra telespectadora, ¿ah? Se te cayó el carnet. Claro, se me cayó el carnet. Nuestra auditora habla de ansia de comer porque efectivamente podríamos decir que una cosa es el hambre y otra cosa es el ansia de comer. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque un alimento tiene muchas funciones. O sea, el estar comiendo, y por un lado va a quitarme el hambre, pero por otro lado, el comer es compartir con otra persona. Es estar con otro. Sentirme acompañada. Sentirme acompañado. El comer también es fuente de placer. Hablábamos aquí de los colores. Los colores no solo mezclan nutrientes, sino que la comida entra por la vista, como se dice. Es toda una experiencia de placer que parte desde el ver, desde los olores, desde el sentir, el degustar. Entonces, y por otro lado, en nuestro cerebro, el apetito está regulado no solo por lo que tiene que ver con la nutrición en sí, o sea, con qué cantidad de calorías va a funcionar mi cuerpo al día, sino que también el apetito está regulado en estrecha conexión con algunos circuitos que también tienen que ver con la regulación de las emociones. A ver, explícame un poquito Entonces, más. ¿qué significa eso? Que puede que yo tenga un tema emocional en la cabeza, ¿Ya? y si no estoy consciente que es un tema emocional, yo lo sienta como ganas de comer. O sea, a veces en vez de llorar porque tengo pena, me da hambre porque tengo mucha pena. Sí, y cosa de las películas, A ver. la típica escena de la niña que la dejó el pololo y se va a comer una caja Helado, así, de así helado, rico en la cama. ¿cierto? Y llorando, por supuesto. Llorando, Como una después de película haber trágica. llegado bajo la lluvia que se le quebró el tacón. Por supuesto, ya. Entonces esa niña que está con pena, quizá no está, bueno, ahí está consciente de su pena, pero no está sabiendo manejar la pena de otra manera que no sea Comiendo. ¿eh? Y lo mismo puede pasar con otras sensaciones. Por ejemplo, nuestra necesidad de estar con otro puede que no la identifiquemos como necesidad de estar con otro, o puede que no la sepamos manejar como se maneja la necesidad de estar con otro y la resuelva comiendo. En vez de ir a buscar a los otros, En vez de ir a buscar al otro, ya. voy a comer. Ok. O a la inversa. Ya. Hay problemas de salud alimentaria, la anorexia, en que está el rechazo a comer, y ese rechazo puede simbolizar cosas como rechazo a quien me da la comida, o me rechazo a mí misma, digo mí misma porque es más común la anorexia en las mujeres. Entonces, La anorexia es eso donde yo dejo de comer porque siempre me veo gorda. Exactamente. Ya. Y no me tranquilizo nunca, a pesar que todo el mundo me diga, uy, que estás flaca, sigo sintiéndome gorda y sintiendo que la comida no es nutriente, sino que es grasa y que me va a hacer mal. Se convierte en un enemigo la comida. Sí. Ya. Y una obsesión ahí por el cuerpo, que la persona ya pierde, se distorsiona la visión del cuerpo, del propio cuerpo, y
una obsesión por mantenerse delgada que termina ya en una delgadez que es peligrosa para la vida. Ok. ¿Ah? Se pone en juego de repente ahí entre la vida y la muerte porque se llega a extremos. Exacto. ¿Ah? Ok. Entonces a eso nos referimos con que cuando nuestra auditora habla de ansiedad, ¿ah? Gran parte de esa ansiedad por comer tiene que ver con que en realidad o no estoy identificando mis emociones o no estoy sabiendo resolverlas de otra manera que no sea comiendo. Ya hicimos el diagnóstico. Vamos por las posibilidades de buscar soluciones a este problema. ¿Sí? Sí. Las soluciones, una estructura para comer, A ver. es decir, horarios. Ok. Horarios para comer. Con o sin hambre, Horarios como para comer, esto. sí. No más de lo que necesito. Exacto, y tanto desde como la nutrición como desde lo emocional, el tener un horario sirve para estar comiendo cuando el cuerpo lo necesita, pero también el tener un horario sirve como límite para decir, uy, si ahora estoy angustiado, no voy a comer porque no es el horario en que toca comer. Y que también eso se asocia con los hábitos de comer. Exacto. Y ahí yo quisiera sumar a cómo, de repente, como hay algo que conversábamos hace rato, no sé, con Sergio y con Javier, cuando me voy a sentar a la mesa, también está la televisión prendida o estamos con el teléfono en la mesa. Entonces, aparentemente estamos comiendo, pero no sé si está la sensación de saciedad. Que también juega como un distractor o algo la televisión o lo que esté pasando. Mira qué interesante porque también nos pone en un tema bien importante y actual, es estar consciente de lo que estoy haciendo. Si estoy mirando tele, estoy más puesta en la televisión que en el estar consciente de los alimentos que llevo a mi boca. Entonces, por lo que entiendo, podemos comer, y como estoy metido en la televisión, no voy a tener conciencia de cuánto ha llegado a mi estómago y la sensación de saciedad no va a llegar a mi cerebro y por lo tanto sigo comiendo sin Claro. límite. Exacto. Y nos vamos a haber perdido también la oportunidad de degustar la comida, de olerla, de sentirla. Sí. De evocar emociones con la comida, Sí. porque una comida de repente es una abuela cariñosa, Sí. ¿cierto? Es un momento lindo en familia, pero si he estado tragando, mirando las noticias llenas de COVID, Sí. no va a constituir nada agradable. Sí. Así que buena tarea y por ahí vamos con entonces, vamos con varias recetas. Le dijimos lo primero, colocar hábitos, horarios. ¿Sí? Una comida atractiva también puede ser un buen punto, ¿cierto? Y lo otro, la conciencia real de qué estoy comiendo aquí y ahora. Sí. ¿Qué más podría ser? Y dentro de eso mismo, aquí va a estar el diablo vendiendo cruces, es comer lento. Yo como muy rápido, pero comer lento. Porque si como lento, siento el gusto, mi estómago también se va llenando de a poco y va mandando de a poco la señal de saciedad. Comer lento. Hacerlo consciente, porque voy a ir enlazando con una segunda pregunta que también tiene que ver con la ansiedad. Y tal vez estar ansioso come más rápido. Sí. Y ahí dice, bueno, que también invita a la autorregulación ahí, o a ser consciente de la regulación de comer más lento. Y aquí habla una persona que pregunta en realidad, ¿por qué se nombra también crisis de ansiedad a las ganas de comer en exceso? ¿O es un mal concepto que tenemos en la sociedad? Yo creo que lo define bien en el sentido que es una crisis de ansiedad y que se expresa porque se desplaza, en vez de ver mi crisis de ansiedad, lo resuelvo comiendo. Y en términos ahí como de qué terapias son efectivas, es importante tener claro que todas las terapias tienen como base los cambios en los hábitos y el manejo de las emociones. Okay. O sea que el bypass gástrico no es para todas. No es la entrada. No es la entrada, es la salida, el punto final, la última esperanza. ¡Wow! Claro. Ok. Hablamos de la anorexia y pareciera que su contrapunto es la bulimia, ¿cierto? Y mira, están muy emparentadas. Más contrapunto diría yo la obesidad, que es como, wow. O sea, es el aumento mucho más grande en la ingestión. Ok.
Y eso. Ok, La y comida. podríamos, Javier, ¿cuándo necesito pedir ayuda a un terapeuta o a un psicólogo frente a estas dos situaciones, ya sea la anorexia o ya sea la bulimia? Siempre. Siempre, en Siempre. cualquiera de las etapas. O sea, yo Sí. como amiga, como madre o como hija, es siempre interesante inducir a la persona que pida ayuda porque está pasando algo importante. Sí, eso es súper importante, súper importante. O sea, y hay situaciones en que uno puede decir, bueno, una opinión súper personal, ¿no? Uno puede decir, hay que apostar a la autorregulación, al apoyo de los amigos, de la familia, pero con un trastorno de la conducta alimentaria, con anorexia o con bulimia, siempre pedir apoyo profesional. Quiero contarles que tenemos otra pregunta. No tengo nombre del autor de esta pregunta, pero nos hace la consulta si comer es una adicción. Ah, súper buena pregunta, súper buena pregunta. Y sí, hay ciertos estilos de comer que algunas personas los consideran adicción. ¿Ah? Y dado que está este tema del descontrol, de esto de partir y no parar, dado que después está el arrepentimiento, dado que está como el sacar un poco de su función una acción y ocuparlo para otras cosas. No sé, así como una persona que es alcohólica puede utilizar el alcohol para tranquilizarse, y el que es adicto a la comida también come en exceso para tranquilizarse. Y, este mencioné el arrepentimiento, del descontrol, las consecuencias negativas, el que a pesar de las consecuencias negativas se sigue en la conducta, y en algunos casos también el aislamiento. O sea, y así como una persona puede llegar a consumir escondidas, también hay gente que termina comiendo escondidas. Ah, wow. Claro. Y si a mí me pasa y es mi hija quien come escondida o mi hijo, cuáles pueden ser las señales a las que yo tengo que estar atenta? Aquí se supone que en la mesa no come nada y sube de peso. Claro, sí. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, ¿alguna otra que nos Sí. puedas indicar? No se me había ocurrido eso, sí. 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 Porque es importante que Sí. vayamos ejemplificando, porque a lo Sí. mejor dentro de lo Sí. cotidiano me pongo fácilmente en el puesto de los padres, ¿cierto? Sí. Donde estamos imbuidos un montón de cosas y de repente se nos pasan cosas, ¿sí? Sí. Y están ahí, frente a nosotros. De hecho, en la cotidianidad del consumo, los papás llegan con una genuina angustia de que mi hijo está consumiendo. Y se sorprenden mucho cuando nosotros les decimos, si usted se dio cuenta, es porque esto viene hace años. Sí. Y ahora se está escapando de las manos. Y me imagino que estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces, desde ahí, Sí. ¿qué señales podríamos estar viendo que puedan ser en este momento una alerta para una mamá, una tía que esté mirando y que Sí. pueda decir, necesito estar ahí presente? Sí. Yo creo que, y ahí volvemos a esto de los hábitos, porque no vamos a ver esas señales si no comemos juntos. Ok, genial. Sí, entonces, por ejemplo, del peso que sea discordante con lo que la persona come, o con el cómo come. Si estoy jugando con la comida y al final dejo todo, Mira. o si como rápido y antes de que todos se paren, yo me paro y voy al baño y después vuelvo y se siente que suena la cadena. O sea, estar muy pendiente de los hábitos Sí. cotidianos e instalar Sí. hábitos saludables como Sí. comer juntos, Sí. ¿cierto? A lo menos una vez al día. Yo creo que con Sí. los horarios de cada uno es Sí. difícil, pero Sí. podemos instalar o la cena o el almuerzo todos juntos como Sí. condición para esta familia. Exacto, sí. Y a veces pueden haber casos más extremos, pero buscar realmente el fin de semana, el sábado, el domingo, generar esa instancia de estar juntos. Sí. Bien.
¿Quedan preguntas por ahí? A ver. Tenemos bastantes preguntas todavía. Dice, prepárate, Javier. Espérame, ahí voy a separar un poco los temas. Hay una que habla sobre la ira, pero quiero tomar distinta después. Dice, hola familia Peulia, de la Angélica Leican. Tengo una pregunta desde el enfoque de salud mental. ¿Cómo pasar de la alimentación placentera, que está alta en grasas o azúcares, a una alimentación saludable, consciente y saludable? Bueno, ahí lo hemos conversado un poco. Y ahora, es verdad que la alimentación rica en grasas es muy rica. Las grasas le dan el sabor, ¿cierto? Si pienso ahí en las papas fritas, ¿ah? ¿Cierto? Pero yo no puedo dejar de... Yo hoy día almorcé unas lentejas que estaban... a mí me gustan las lentejas, pero las lentejas hoy día estaban exquisitas, Angélica. Y no estaban llenas de manteca, no estaban llenas de aceite. Era lentejas, arroz, cebollita, aliños. Entonces también, junto con todo lo que hemos hablado, el cómo pasar también está como en cambiar el switch. Y uno decir, no, si hay otras cosas que no son grasas, que igual son súper ricas. Sí, yo creo que en eso, no sé si están de acuerdo conmigo, pero estos programas de la televisión que han aparecido con MasterChef y otros, así nos han abierto un poco las posibilidades de cocinar de otras maneras, porque desde la cocina ancestral justamente viene mucho la utilización de la grasa, la empella, la longaniza que chorrea, y no podemos pensar en longaniza sin lentejas, sin poroto, o poroto sin papas, sin fideo, y la cocina que nos está mostrando en la televisión como que nos da mayores opciones. Sí. Y eso nos deja también en una posición más saludable y más nutritiva sin ser pesada en grasa. Yo creo que por ahí está, y la invitación a todos a crear y a construir estas nuevas recetas, a probar nuevos sabores, porque también yo en eso, otro día que mandaron a hablarle de cruces, a vender cruces soy yo, pero es importante ver cómo hemos aprendido también a disfrutar sabores, porque de repente, por ejemplo, un plato de lentejas, un plato de poroto, estaba lleno de tantos sabores que no sabíamos de qué sabor finalmente eran las lentejas. Pero desde esta cocina un poquito más saludable, la cocina vegana es maravillosa porque también vemos cómo las lentejas se convierten en carne para hacer una hamburguesa. Y es maravilloso, es cosa de probar y liberarse para poder construir en la cocina cosas nuevas. Sí, sí. Y ahí, hablando de millennial, que hace un rato estuvimos hablando de millennial, los millennials se manejan, pero, o sea, ya tienen otra mentalidad y se peinan con las recetas veganas, recetas vegetarianas, y que uno se sorprende. Sí, es maravilloso, y se atreven, sobre todo se atreven, son amigos de la cocina ahora. En mis tiempos, no ni sé cuál era el nombre de mi tiempo, Pleistoceno, como que estábamos distantes de la cocina, como tenía que ver un poco con los roles, ¿sí? Y los otros no interrumpían ese rol, sino que al contrario, se mantenían en distancia. Pero ahora es maravilloso ver como hombres y mujeres están entrando a la cocina y están creando una cocina muy abierta a probar sabores, formas, colores. También el hecho que hasta hace un tiempo atrás tuviéramos la importación de millones de países, nos daba millones de productos para poder enriquecer nuestra cocina. Y también como los hijos, estos millennials, se suman a la cocina, así como, oye, mamá, papá, yo voy a cocinar esto, voy a probar, voy a incursionar con esto de los videos que aparecen en las redes sociales. También ahí los hijos se han ido incorporando y desplazando ese rol único que antes era la mamá la que cocinaba, o el papá en algunas familias, y ya estamos, los hijos estamos más involucrados también en la cocina. Y también se agradece ese espacio. Yo creo que respondiéndole a Angélica, lo que le podemos decir, ¿cierto?, es que nos saquemos los mitos que nos hacen cocinar de una manera y nos ampliemos a disfrutar los sabores, los colores y también a quitar algunos productos que invaden los sabores y a darle prioridad a otros.
como decía yo, estas lentejas que tú planteabas eran sin longaniza por lo que escuché, pero eran sencillamente exquisitas. Sí. Y hay algunos que creen que por ley lo primero que tengo que tener al lado de la lenteja Es la longaniza. ¿sí? Sí. Así que Sí. darse la oportunidad, Angélica, probar nuevos sabores, probar nuevas recetas, para así tener una cocina más creativa y más saludable. También es cómo voy a cocinar esas lentejas, o sea, esas longanizas. Porque si no son fritas parece que no van a servir, pero también se pueden hacer hervidas, si es que necesariamente van a consumir longaniza. O no sé, por ejemplo, el huevo es muy habitual que lo preparemos frito, pero también el huevo se puede hacer un huevo revuelto con leche o con un poquito de agüita, solamente puede servir el sartén, pero ya te saca el aceite y la fritura que es la que nos genera el daño. Sí, de hecho las papas prefritas, aprovecho yo que me encantan las papas fritas, pero están las prefritas que uno las mete al horno. Y con eso quedan exquisitas. Y el horno me está ayudando a sacarle todo lo que trae o a bajar lo que trae, ¿sí? Y a no aportar más aceite, sino que al contrario, sacarlas en el horno y quedan exquisitas para las chorrillanas y para todas esas cosas ricas del fin de semana. Bien. Oye, estábamos hablando hace un rato respecto a la ansiedad, y ahí apareció otra pregunta que nos hace Dania. Preguntas, ¿cuáles son los síntomas de la crisis de ansiedad? Ya. A ver. Y A despolvar los conocimientos. a despolvar los conocimientos. Partamos por lo bueno. ¿Ah? ¿Tiene algo bueno la crisis? La ansiedad sí. Sí. Sí, porque la ansiedad cumple el papel de alertarnos. Okay. ¿Ah? Nos pone la alerta frente a algo. ¿Qué me provoca? Es decir, exactamente. O sea, si yo no le tuviera miedo a nada, cruzaría la calle a ojos cerrados. Wow, qué buen ejemplo, claro que sí. Y porque también son circuitos que vienen de nuestra condición animal. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, ante una situación de peligro, se generan una serie de reacciones en nuestra mente y en nuestro cuerpo para hacer frente al peligro. Y en términos animales, el peligro se enfrenta o atacando, o huyendo, o haciéndose el muerto. Ah, mira, tan simple como esas tres cosas. Opto por hacerme el muerto, soy cobarde. Y entonces, ahí como en Jurassic Park, que los tiranosaurios no veían a nada que estuviera sin moverse, es un poco esa la idea. Y entonces las respuestas que tiene nuestra mente es de estar súper alerta y sintiendo que viene algo malo, y nuestro cuerpo nos hace respirar más rápido, late el corazón más rápido, todo apuntando a prepararnos o para activarnos, para atacar, para huir. Y esto no sería una respuesta muy adaptativa, pero para hacernos el muerto, que eso sería como la opción del desmayo por ansiedad. Ahora, y las crisis de ansiedad entonces consisten en que voy a sentir mucho miedo, voy a estar hiper preocupado, y esas crisis a veces pueden ocurrir frente a algo, y no sé, algo concreto. Algo concreto, me sale un ratón. Me pilló mi marido. Me pilló mi marido. Y puede aparecer frente a algo concreto. Y a veces, dependiendo de las patologías, también pueden aparecer porque sí. O sea, no tengo razón, por más que pienso, no pasa nada, pero me pasa todo eso. Mi corazón está latiendo, mis manos sudando. Sí. Ya. Y también pueden ocurrir, estamos en Peuya, en consecuencia o de consumo, por ejemplo, una intoxicación por cocaína, porque ahí la cocaína hace que se liberen sustancias del cerebro que son muy parecidas a las que se liberan en una crisis de ansiedad. Puede aparecer también en algunos síndromes de abstinencia, principalmente de alcohol. Y las crisis de ansiedad pueden aparecer también en algunas enfermedades del cuerpo. Alguien que está con las hormonas de la tiroides demasiado elevadas, pueden darle crisis de ansiedad.
¿eh? Y alguien que tiene un problema al corazón. ¿Así también? Puedo sentir palpitaciones, y no es porque tenga una crisis de ansiedad, sino que porque estoy con el corazón con Listo una para el arritmia o un infarto. infarto, claro. Ok. Y pueden aparecer también por situaciones, por decir, psicológicas, conflictos o claramente enfermedades psiquiátricas. A ver, entonces, Javier, de lo que entiendo, cuando empiezan a aparecer estos síntomas, yo primero tengo que descartar cosas concretas. Ah, soy un consumidor, esto es parte del dejar de consumir. Ah, parece que necesito echarle una revisión completa, descubrir si hay algo por ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto si me quedo en la falsa alarma, que estoy bien del corazón, que no consumo droga y finalmente quedo en falsa alarma? ¿Ahí se convierte en un problema de salud mental? Sí. Ya. Sí. Y ahí yo creo que depende harto de cuánto te apriete el zapato, digamos. A ver, ¿cómo es eso? Porque Cuéntame. como esta es una señal de que algo no está bien, Ajá. si logro identificar qué es lo que no está bien e irlo solucionando, puedo autosanarme. A ver, o sea que está en mis manos la posibilidad. Está en tus manos la posibilidad. Ya. O sea, voy a exagerar, pero ¿Sí? ya tengo la crisis de ansiedad porque a fin de mes tengo una entrevista de trabajo. Ah, buen punto. No es falsa alarma. Esto... Entonces ahí quizás no es una falsa alarma, pero sí exagerada. Sí. ¿Ah? Depende del jefe. Claro, depende del jefe. Sí. Y entonces, según eso es que voy a hacer. Claro que sí. Me preparo bien para la entrevista del trabajo, me informo, entre medio, ve incluso ahora en YouTube técnicas de relajación, entreno con alguien, duermo bien, ¿ya? Intento hacer deporte, que también es hiper buen ansiolítico. ¿No? O sea, a ver, como resumiendo un poco, en todo lo que está apareciendo como crisis, pareciera que finalmente tengo que hacerme cargo de mi crisis, pero sobre todo construir hábitos concretos para poder establecer mejores hábitos de vida que me den una posibilidad más agradable de bienestar en el día a día. Sí. ¿Sí? Ok. Y si o la crisis es muy grande, o va asociado a otros síntomas. ¿Ah? Voy a exagerar, pero si tengo una crisis de ansiedad, y al día siguiente estoy pensando, chuta, la vida no tiene sentido, o sea, hay que poner un contexto. Correcto. Pero si son crisis de ansiedad, me va bien con este manejo, sigo bien. Si no, siempre es mejor, en mi opinión, consultar de más que de menos. Sí, porque cuando uno dice, quizá nuestros auditores pueden irlo manejando, pero nunca hay que perder de vista de que es una señal de alarma. Indica que algo no está bien con nosotros. Por lo tanto, ahí, o sea, tenemos que hacernos cargo, y dentro de hacerse cargo es saber que hay algo malo, hacer algo con eso, y si nos cuesta, inmediatamente pedir ayuda. Sí. Creo que volvemos al punto de no normalizar cosas. O sea, no si él siempre le ha dolido el cuerpo, siempre es un poco ahí, no sé, medio loquillo, podemos decir, sino que dejar de normalizar y un poco empezar a mirar las características de nuestro hijo y las posibilidades que se pueden dar, y desde ahí establecer diagnósticos. Y en realidad hoy día todos tenemos acceso a la salud de alguna manera, a lo mejor se va a demorar un poco y en eso estamos todos conscientes, pero finalmente podemos tener acceso y tener un buen diagnóstico. Ahora yo también necesito concordar conmigo, junto con ese diagnóstico, aplicar otras técnicas que también están hoy día en línea, el yoga para niños, otros elementos que nos pueden ir ayudando, que en un momento pueden ser paliativos, mientras tenemos un diagnóstico, y una vez teniendo el diagnóstico a lo mejor se convierten en parte de la solución. ¿Sí? Entonces, desde ahí yo creo que hoy día cada uno de nosotros, a través de las redes sociales, tiene muchas herramientas que puede ir tomando mientras conseguimos esta evaluación que es necesaria y a veces urgente, así que ahí a poner atención. Y no olvidarse de tener confianza en las medidas sanitarias que están tomando los colegas de atención primaria
para recibir y atender a todas las personas que lo necesitan. Sí, eso es muy importante. Parece que a nivel nacional ha bajado la consulta a centros de salud. Mucho. ¿Ah? Y lo complicado de eso es que si yo por temor a contagiarme el COVID, ¿ah? me aguanto un dolor de guata, quiero una apendicitis, termina en peritonitis, ¡Wow! ¿ya? Claro. Sí. ¿Ah? Y en eso hay que tener mucha confianza porque en los centros de salud están las medidas para evitar contagios. O sea, mi impresión es que es más fácil contagiarse En el en una supermercado. micro, claro, que si voy por una causa justificada a un centro de salud. Yo también quisiera tomarme de esto del hacernos cargo, porque en enfermedades crónicas, la hipertensión y la diabetes, volviendo al tema de la alimentación, lo que son los hábitos alimenticios son básicos. O sea, es hiper importante el respetar la dieta sin sal, el comer sin azúcar, el comer sano. Y en este momento no hay cuarentena total, entonces no hay nada que impida hacer una caminata 3 veces a la semana. Entonces yo creo que eh, es- el que haya ahora repeticiones de receta pone más en evidencia que es responsabilidad nuestra cuidarnos en todo lo que no tenga que ver con tomarnos la pastilla. O sea, nos tomamos la pastilla, el nifedrino, el losartán, la metformina, pero además nos tenemos que cuidar más. ¿Ah? El ataque de ira no es algo que me afecta a mí nomás. ¿Ah? El ataque de ira, salvo que vivamos en la punta de un cerro, ¿ah? es algo que va a herir a otros. ¿Ah? A mi familia, los que están dentro de la casa, Exacto. y por qué no decirlo a los vecinos, porque Sí. me van a escuchar en este Sí. desborde emocional, y pueden haber vecinos que tienen niños chicos, abuelos que se van a angustiar. Sí. O sea, estamos diciendo que, antes que todo, es un problema de salud pública. Sí. Y desde ahí, si bien quien consulta a lo mejor ha tenido ataque de ira o ha tenido algún familiar, entendiendo que es alguien que tiene un problema, pero un ataque de ira es algo que no debe ocurrir. Yo creo que eso es una primera premisa. O sea, es algo que no debe ocurrir. O sea, si alguien ha tenido un ataque de ira, tiene que pedir ayuda profesional para que eso no vuelva a ocurrir. Porque es algo que, insisto, no me va a dañar a mí, sino que también a los demás, y porque el desafío es buscar los mecanismos de resolver conflictos que no sean ese ataque de ira que va a ser hiriente para mí y para los demás. O sea, el ataque de ira es mi forma, la forma que me está sirviendo para resolver un conflicto, y donde no estoy viendo a los demás. Resolverlo, no sé, a lo mejor la forma de resolver, incluso hasta puede ser evadir el conflicto. O agravar. O agravar, claro, sí. claro. Pero es mi forma. Claro. ¿Ya? Y otras veces también puede ser expresión de una enfermedad. Ah, ya. O sea, no sé. Y una usuaria nuestra comentaba que un familiar quería ir a pegarle a los vecinos porque tenía la creencia de que le estaban persiguiendo, o sea, hablando en buen chileno, tenía un delirio de persecución. En ese caso hay una enfermedad de delirio de persecución que hace que la persona tuviera un ataque de ira. Oye, con lo que tú me dices me vuelves a poner en la mirada de la familia, porque siento que tenemos que, como familia, nosotros, los sanos que estamos alrededor, poder decir, oye, ¿sabes qué? Te están pasando cosas que necesitas observarlas, necesitas que alguien te ayude, que te ayude a buscar soluciones. Entonces son los otros los que tienen que definir hasta dónde, ¿cierto? Sí. Porque en el primer caso que tú me dices y cuando devuelves la tarea, me da la idea que en el fondo lo que me estás diciendo, y en eso te pido que me ayudes a entenderlo, es, me estás diciendo, tú puedes lograr el autocontrol.
o puedes, por otro lado, encauzar esa fuerza y esa ira. Sí, ¿Sí? sí, hasta por ahí, porque cuando digo que es algo que no se debe, ahí apunto a la familia, porque también es la familia la que no puede permitir que haya ataques de ira al interior. Ok, ¿Ah? en esta casa así y, no. y eso no es algo que es de la familia nomás, sino que es de la sociedad, ¿ah? Porque actualmente y desde hace unos años, eso puede ser motivo de delito, o sea, puede constituir un delito. ¿Ah? De hecho, Es decir, no es solo la familia la que dice, chuta, tienes que hacerte cargo, busca una manera de resolver, es toda la sociedad. ¿Mm? ok. Y por eso también el que tiene el ataque de ira tiene que tomar en buena que le digan, oye, esto no se puede. ¿No? Ahora también yo creo que cuando estoy enojada no quiero que me digan nada, Mm. pero nadie está permanentemente enojado, por lo tanto a lo mejor es tarea de la familia en qué momento establecer el tema para poder decirle, mira, ¿sabes qué? Cuando tenemos un problema, tú agrandas el problema, lo pasamos muy mal, sufrimos y te vemos a ti sufriendo de otra manera y entonces te vamos a pedir que comiences a buscar ayuda o a resolver de otra manera. Sí. ¿Sí? Y otra cosa es la rabia, ¿verdad? Porque si, por decir, penalizamos la rabia, ¿ah? Y estamos penalizando el expresar una emoción que es tan legítima como todas otras nuestras emociones, ¿ah? Como la tristeza, como la alegría, como el placer, como el amor. Pero no te estamos diciendo, oye, Esta es la familia feliz, siempre sonríe. Claro. no tengas rabia porque... No te enojes, a pesar de que te apretaste un dedo, Claro. no Es sientas válido un enojar dolor, cosas. Claro. solo sonríe a la vida. No, ¿cierto? Es un poco saber convivir con nuestras emociones y establecerlas en una familia para que todos podamos convivir con nuestras penas, con nuestras alegrías, pero con de una forma que no haga daño al otro. Exacto. Poder expresarlas, María. Sí, de Poder todas maneras. expresarlas. A veces quizás las personas se encierran en eso y no sé lo que te está pasando y te veo raro, oye, ¿qué te pasa? Y no, déjame. También es válido a veces no querer hablar, quieren un momento solo. Pero quizás lo más importante después de eso es poder decir qué es lo que me estaba pasando. No quiero dejar de pasar en decir que hemos hablado de muchos temas diversos, pero como que llegamos a dos puntos, yo diría, centrales, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Uno, la familia, una familia que no está definida por los sanguíneos, sino que por aquellos que me acompañan en la vida, y la necesidad de una efectiva comunicación a nivel familiar, donde yo te veo, y si no te veo bien, si me parece algo extraño, te lo digo, y te hago sentir que necesitas ayuda y puedes contar conmigo para lograr esa ayuda y estar en una mejor condición. ¿Les parece como que es un punto de encuentro, dos puntos de encuentro que hemos tenido a pesar de los dispersos de nuestros temas? Sí, creo que no solo en esta conversación, creo que en En las muchas podemos otras, hemos hecho tres canciones en vivo y creo que en todas terminamos finalmente en ese mismo punto, en la familia, el núcleo central de la sociedad. Oye, mira, estamos llegando al tiempo. ¡Wow! ¿Y cómo están las preguntas? Mira, nos queda una persona más se nos sumó y es Patricio Soto, nos pregunta, hola, oiga, ¿cómo se puede encontrar, cómo se puede encontrarse con el yo interior sin depender tanto de un entorno? ¡Wow! No estoy. Dije que me podía hacer la muerta de noche, esta es mi forma. Es una tremenda pregunta, conmigo, Patricia, tremendísima. Hay algunos que se han pasado la vida buscando el interno. Hay otros que se han ido a los Himalayas, otros que se han ido a la India, Creo que no hay una receta. otros que se han ido a la iglesia a rezar. No hay una forma. No hay forma, específica. fórmulas, no hay fórmulas. Pero yo creo que, pero sí hay caminos, y en eso sí podemos apoyar a nuestros amigos. Yo creo que uno de los caminos, por ejemplo, es empezando a conocerse,
a saber cuáles son mis valores, qué me hace feliz, más allá de lo que les hace feliz a los otros, ¿sí? Yo siempre digo la vecina bisagra, y a veces hay gente que vive en torno a qué dirán. O sea, me voy a poner esto, pero la vecina, ¿qué va a decir? Entonces desde ahí estoy viviendo para los demás. Patricio, lo primero que yo te puedo decir como uno de los caminos es vivir para ser feliz tú sin hacerle daño a los demás, en ese ser feliz. Creo que sería uno de las estrategias que te podría yo aportar para encontrar este camino a sí mismo. Tiro la pelota a mis compañeros. Sí. Yo metería el tema de la paternidad ahí. Venimos saliendo del Día del Padre, ¿eh? Y porque también en la medida que nosotros seamos cariñosos con nuestros hijos, ellos van a tener mucha más facilidad para ir descubriendo y valorando su yo interior. Yo creo que es súper importante esto de ver a nuestros hijos, de acompañarlos, de decirles te quiero, de encontrar que hacen bien las cosas, de estar en las buenas y en las malas, guiando, o sea, Claro. Si son las malas, señalándolo, Claro. desde el amor. Pero creo que todo eso ayuda a que después alguien de adulto esté más abierto a su yo interior. Y encontrarnos con las cosas que sentimos que nos hacen bien. Hacer aquellas cosas que nos hacen sentir realizados. Como de antes hablábamos de la huerta. Oye, enfréntate con la tierra, haz una huerta, prueba, por último prueba. Prueba para hacer cosas nuevas, pero te satisfagan. La huerta ya no no, busca otra. Somos personas que estamos en permanente búsqueda de nuevas cosas. Pero a veces nos olvidamos, y en eso quiero aportarte, porque justamente ayer en el grupo de autoayuda que estuvimos trabajando en la tarde, hablábamos que muchos de ellos ya estaban en una etapa importante de su vida, donde el tema del consumo ya no era tema, y muchos de ellos están preparándose para el alcohol. Y desde ahí tomamos un tema bastante importante, que son mis sueños. Y muchos de ellos pudieron describir su vida como un permanente hacer, buscar, tener, y habían olvidado sus sueños. Y hoy día, por ejemplo, uno de nuestros amigos, y permíteme, tú sabes quién eres, decir que un varón empezó a buscar en YouTube y encontró un curso de pintura al óleo. Y nos mostró ya su avance en pintura al óleo, maravilloso, realmente era una pérdida pero absoluta de habilidades para este universo, porque estaba el avance de su cuadro maravilloso, y nos abrió la puerta que cada uno, éramos 9 participantes en el grupo, cada uno empezara a hablar de sus sueños. Algunos soñaban con viajar con una maleta ligera, y otros era el simple sueño de tener un lugar donde todas las noches lleguen y se sientan cómodos. Entonces el sueño era la casa, el sueño era tener una cama rica, y así una diversidad. Y yo creo también, Patricia, que eso es un buen camino, eso es un buen camino. Y otro que también me hiciste ver, Javier, cuando tú hablabas de los padres, es cuando no has tenido buena experiencia con los padres, darse el tiempo para sanar las heridas, ¿sí? Porque justamente porque yo viví a lo mejor con falta de padres o con dolor de la historia con mis padres, entonces conozco esos dolores y no se los doy a mis hijos, entonces me sano para ellos y hago que sientan cosas distintas que les van a servir. Y yo creo que el momento de perdonar todo aquello que me pasó en el pasado, que no fue para mí, sino fue también la historia de los otros, creo que es importantísimo para este camino de sanación y de encuentro conmigo. Wow, hemos hablado muchas cosas, muchos temas. Compañeros, amigos, estamos llegando al final hoy día de nuestra conversación. Hemos recibido bastantes personas que han ido transitando por la transmisión, así que agradecidos de todos aquellos que estuvieron acompañándonos. Esperamos que hayamos podido responder todas sus preguntas, sus inquietudes. También nos hacían comentarios respecto a nuestras conversaciones ahí, así que también se agradecen esos aportes que fueron apareciendo ahí en los comentarios del Facebook. Agradecer también a ustedes que estuvieron hoy día
poniendo de lo mejor de ustedes para que nuestros amigos se sientan también respondidos y acompañados en las preguntas, en lo que les estaba ahí dando vueltas. Eso, yo no sé, ustedes alguna cosa para ir cerrando, despedirnos. Despedirnos, claro, lo hemos hecho con mucho cariño, en la forma en que creo que tiene que estar en sus casas, acompañándolos en estos días difíciles y colocando un tema importante. Estamos todos preocupados de la salud física a través de un virus que nos está atacando, pero no nos olvidemos de la salud mental, esa salud mental que tiene que cuidarse en el hogar. Y queremos ser parte de sus hogares para un poco aliviar eso y darle estrategias. Así que esperamos estar hoy día y en otras fechas con los temas que ustedes nos pidan. Un agrado, un beso grande, siempre con todo el cariño para ustedes. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, chao.